Vas allí, ya te pones allí, te hacen la eco y se queda un buen rato en silencio y tú ya empiezas a decir, ¿qué pasa? Porque ya vienes de una experiencia, ya sabes cómo va la cosa. Y de repente dices, es que no hay latido. A veces se dice eso, que lo que más duele es la invalidación, que dices tú, oye, no quiero que me eches una chapa de intentar animarme y decirme, oye, que no pasa nada, que ya tienes otra niña, Exacto. que lo puedes seguir intentando, que son jóvenes, que dices tú, oye, que no necesito que me animes de esa manera, porque esas Exacto. palabras al final duelen Siempre más. te da la sensación de que si lo digo por eso mismo, como ha sido de menos semanas, pues es menos importante. Porque no tenía ni forma, porque era un conjunto de células nada más. Para mí era mi bebé y ya. Los hombres sienten su bebé y su hijo en el Cuando momento que lo nacen. tienen en brazos. Bueno, Es decir, por eso a veces hay mujeres que, que se Yo lo enfadan. pasé mal, pero más por ella que porque yo estuviera mal de perdí a un bebé. pero y un montón de gente me dice, cuando menos te lo esperas, lo consigues. Y yo digo, vale, ¿y dónde está el botón en el cerebro para decir, Sí. lo apago, Y me dejo de olvido, esperar. voy a hacer otra cosa y continúa a ver cuándo llega? Es imposible. En el momento en el que uno está buscando sus días más fértiles y conseguir cada mes un embarazo, o sea, a veces inclusive las parejas muchas veces también chocan en esa situación, en decir, oye, es que ya me siento un objeto. No sé si a ti te ha pasado o no, pero... Sí, pero no lo pasé mal. No lo pasó mal, lo pasó bien, mami. Bienvenidos una semana más al podcast de Psicomatrona, ese podcast donde hablamos de la maternidad real en todas sus perspectivas. Y hoy vamos a hablar de un tema que se calla, muchas veces se oculta por el miedo a lo que pueda pasar, a no saber qué dirán, cómo gestionarlo, y es la pérdida gestacional. Y para eso tenemos ahí a una parejita encantadora, a Romy y Saúl. Gracias por venir. Hola. Nada. Bueno, chicos, ustedes son papis de dos pequeñajos. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen? La niña de 7 años y el peque de 6 meses. Pero no han sido solo dos embarazos que han tenido. No. Entre medio de Naroa y de Naim perdimos uno. De poquito tiempo, pero muy buscado, costó mucho y mucha ilusión por la niña también. Y al final no pudo ser y fue muy duro. ¿Cuántas semanas de embarazo tenía? Tenía 8, pero se supone que, por lo que me dijeron, se había parado a las 6 semanas, por ahí. Es decir, súper reciente, Sí. entiendo, de haber hecho el test, supongo, ¿no? De orina o de Exacto, sangre, de saber exacto. que estabas embarazada y Pero demás. cuando tú lo buscas y tardas tanto, porque no, con Naroa fue, bueno, esto tarda, no pasa nada. A los 2 meses vino. Y con el segundo costó muchísimo más. Entonces cuando llegó era como mucha ilusión, la niña era pequeña, tenía mucha ilusión de tener, entonces se lo contamos también relativamente enseguida. Te sacas la típica foto con la Sí, con la pasamos. ecografía, con el test, con tal, y después eso, pasaron las semanas y tuve que salir del trabajo y fui yo sola a hacerme la siguiente ecografía. Y para el como eso, vas rápido, vas tal, y fui sola, no vino él ni nada, y no te lo imaginas. Es verdad que yo no noté lo mismo que noté con la niña. Con la niña al principio tenía esas náuseas, esas cosas, tal, y con él sí que es verdad que tenía como algo como diciendo, no noto nada, no siento nada, no, qué raro, pero bueno, es muy pronto, ¿sabes? No te llegas a imaginar nunca. Ya. Y te llegas allí, ya te pones allí, te hacen la eco y se queda un buen rato en silencio y tú ya empiezas a decir, ¿qué pasa? Porque ya vienes de una experiencia, ya sabes cómo va la cosa. Y de repente dices, es que no hay latido. Y te quedas como, vale, y estoy sola y ¿qué hago? Y nada, me explicó todo cómo era y ya al salir pues lo llamé a él por teléfono. Sí. Te podrás imaginar cómo. Pues llorando muchísimo y ya él se quedó con el trauma, Sí. pero ya no lo puedo llamar al trabajo, ¿vale? Ya cada vez que le llamo, pues normalmente whatsappeamos, pues lo llamé y... Con el embarazo este. Con el embarazo este yo veía una llamada que era Romy y... Claro, que después de esa mala experiencia, ya cuando nos costó casi otro año y medio, 2 años que llegara Naim, ya una vez llegó y todo, fue felicidad, pero decidimos no contar nada los primeros 3 meses, sobre todo por la niña y por lo mal que lo pasamos y porque ya teníamos una experiencia de miedo. Vas con miedo, porque
Hace poco tuvimos a Nuria Vega, que estuvimos hablando sobre el duelo, ¿no? Sobre todo el duelo perinatal, que ocurre también, o el duelo también cuando a lo mejor sin quererlo ni esperarlo, a lo mejor fallece tu hijo cuando ya tiene cierta edad por enfermedades, accidentes o lo que sea, y cómo sobrellevar pues todo eso. Y una de las cosas que estuvimos comentando es que como mucho, incluso muchos especialistas te dicen, bueno, sí, se confirma, estás embarazada, pero todavía no cuentes nada. Exacto. Espérate, ¿no? Un poco hablábamos en ese día del tabú que supone hablar de esto, de poder disfrutar de una noticia que a lo mejor tú tienes muchísimas ganas de compartir, pero ese por si acaso que, ¿no? El por si acaso a cómo puede reaccionar la gente, a que tenga que doler, ¿no? Exacto. Lo seguimos manteniendo y no sé cómo lo ven ustedes que además han sufrido por ello. Yo, por ejemplo, con Naroa, con la primera fue tan rápido y fue tan así, es verdad que siempre tienes no lo cuentes hasta que es lo que te dicen. Pero claro, es el primero y no tienes esa mala experiencia. Y siempre está puede pasar, pero como no lo has vivido, como siempre lo he escuchado de los demás y no lo has vivido y no lo piensas y no tal, pues, y con Naroa fue todo súper bien. Ya el segundo, que ha costado todo tanto y pasa esto, y es verdad que gracias a Dios no ha sido el embarazo con más semanas, que ha sido de poquito, porque yo soy una persona que si ya lo llevé mal, con poquito, no me quiero imaginar si hubiera sido más, si ya lo hubiera sentido, que las hay mujeres que los han perdido con muchísimo más tiempo, ya casi al final. Yo no sé, lo hubiera llevado muchísimo peor, pero aún así duele. Claro, porque al Y- final no es solo saber que has perdido el bebé, sino es el duelo de ese proyecto, ¿no? Exacto. De familia que se esperan, el tener que explicárselo a una niña además pequeña, ¿no? Que todavía no entiende muy bien lo que está ocurriendo, no entiende muy bien ni siquiera pues cómo sucede el milagro del embarazo, Exacto. como para explicarle por qué se pierde un bebé estando en la barriguita de mamá. ¿Qué supuso esto en lo que es en casa, emocionalmente, en la relación incluso? Yo lo pasé mal, pero más por ella que porque yo estuviera mal de perder a un bebé. Tuvimos incluso discusiones porque ella no entendía que no siento que, que perdí un bebé, la verdad. No le No, dolía Claro. tanto como a no me mí. dolía, no me dolía, me dolía verla a ella y, y tenía esa desilusión de, ostras, pero no sentí, a lo menos los primeros días sí, cuando me llamó. Y después sí es verdad que en el segundo, en el tercer embarazo, sí que tenía un trauma ahí de que no me quería ni ilusionar al principio y después hipocondríaco casi al final. Lo pasé mal en ese sentido, pero no mal en plan de que perdí un ser querido. Y entonces ya tuvimos, porque yo decía, pero ¿por qué sigue llorando? No entendía por qué seguía llorando, porque pasaba los meses y seguía llorando. Y yo creo que ya podemos salir de este Del bucle, bucle. pero bueno, cada uno tiene su espacio y su momento. Y yo sí es verdad que no sé si por ser hombre o por mi forma de ser, pero yo no lo pasé tan mal. Ujú. Mal Naroas- probablemente por eso, por decir, oye, que es verdad que es una ilusión que al final y unos proyectos de futuro que se han ido un poco al traste, pero claro, muchas veces cuando hablamos de salud perinatal y de cómo cambia el embarazo a las mujeres y a los hombres, sobre todo las mujeres que gestan, que se quedan embarazadas, desde el primer momento en el que sale el test positivo, ya las mujeres tienen ahí unos cambios hormonales, unos cambios emocionales, unos cambios inclusive en el cerebro y en la sustancia gris Exacto. que hacen que dices tú, que tú quieras, adores a esa lentejita que tienes ahí, que dices tú, a ver, si tú estás igual ayer que hoy. Ujú. Es decir, entonces a veces durante el embarazo pasan estas cosas, que Exacto. los hombres y las mujeres, los padres y las madres van como en distintas ondas, ¿sabes? Casi siempre los hombres sienten su bebé y su hijo en el Cuando momento que lo nacen. tienen en brazos. Claro. De decir, por eso a veces hay mujeres que se enfadan, o hombres que dicen, tú, chico, no entiendo bien cómo estar a la altura, porque mi mujer a lo mejor veo que necesita unas cosas, pero que a mí no me nacen solo porque no tengo ese sentimiento tan de padre, Eso. pero es una cuestión de decir, neurológica y hormonal, que a las mujeres directamente en el momento que nos quedamos embarazadas, es decir, hasta la sustancia gris del cerebro empieza a cambiar para que queramos, adoremos y cuidemos a nuestras criaturas. Claro. Entonces, bueno, a veces pasan estas situaciones de discordancia. Y luego que eso, que cada uno lleva el duelo y el dolor de una manera.
A veces la situación es la misma, pero la forma de llevar el duelo y los recursos y cómo te coja a ti el cuerpo en ese momento de la vida, pues hace que a lo mejor uno lo lleve mejor y otro lo lleve peor. Exacto. Claro, Sí. porque hay gente incluso que puede pensar, bueno, eran 8 semanas, ¿no? La No gran para mayoría. tanto, Yo me vi bastante ¿no? sola. Tampoco son 5 meses de embarazo, ¿no? Es la Exacto. poca empatía, pero al final lo que ustedes cuentan supuso un año y pico de búsqueda, ¿no? El esfuerzo, la frustración también al ver que a lo mejor mes tras mes Sí. te venía la menstruación, que no se conseguía ese objetivo y que después del esfuerzo y lo que supuso también el embarazo anterior, que fue prematuro, ¿no? Los ricos que tenía y demás, Exacto. pues ver que al final ese sueño, ese proyecto familiar no se puede cumplir y no tiene por qué ser mayor el dolor porque lleves X semanas a que lleves 8 porque conlleva un esfuerzo, unos sueños, ¿no? Exacto. Y yo sí que noté eso, porque te digo que me vi sola, porque es verdad que todo el mundo decía, yo también lo viví, yo también lo pasé. Personas, a lo mejor mujeres más mayores, yo también antes de no sé qué y después de no sé, de sus hijos, también tuve una pérdida también. Pero yo no me sentí arropada ni apoyada. O sea, es como que está en un tema de que es normal, pasa y ya está. Y ya vendrá, o a lo mejor ya no viene más, ¿sabes? Y él a veces me lo decía, a lo mejor es que ya no podemos tener más y no hay más y no pasa nada. Pero tu mente, tu ilusión, tú quieres y todo, te juega malas pasadas y el sufrimiento lo estás viviendo tú. Y encima no sentirte apoyada por otras personas que a lo mejor han vivido lo mismo, te sientes más sola todavía. Y después eso también te da la sensación de que si lo digo por eso mismo, como ha sido de menos semanas, pues es menos importante. Porque no tenía ni forma, porque era un conjunto de células nada más. Para mí era mi bebé ya. Y me dolió muchísimo. Te sentiste invalidada emocionalmente. Sí, sí, no tuve un grupo o alguien que realmente me apoyara y me dijera, porque todo el mundo te dice lo típico, no pasa nada, ya está, sufrirás lo que tengas que sufrir, pero ya está. Todo el mundo te quiere dar ánimo, que no me parece mal, porque el que no lo ha vivido tampoco lo entiende, y yo lo aceptaba, o sea, no pasa nada, pero la que vive el sufrimiento es una, y después eso digo yo, bueno, quiero continuar y quiero seguir buscando otra vez otro, y eso, iban pasando los meses y cada fin de mes era una llantina, que te lo diga. Sí, 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 sí. Pero era algo inevitable, o sea, no era algo que yo digo, no, porque ya empecé a hacerme pruebas, a ver si tenía algún problema, algún tal, y al final parecía que no había nada, simplemente que no llegaba. Yo también pasé una temporada de bastante estrés, que a lo mejor tiene mucho que ver, pero bueno, al final terminas leyendo un montón, terminas entrando en un montón de obsesiona. sitios. Sí. Entonces, y eso sí que te dice todo el mundo, cuando llega un punto en el que te obsesiona, estás tan enfocada en eso, al final no llega porque estás enfocada en eso. Pero y un montón de gente me dice, cuando menos te lo esperas, lo consigues. Y yo digo, vale, ¿y dónde está el botón en el cerebro para decir, Sí. lo apago, Y me dejo de olvido, esperar. voy a hacer otra cosa y continúa a ver cuándo llega? Es imposible, porque llega al fin de mes y entre que ya con la regla, ya también las hormonas están ahí, ya te vas sintiendo y ya eso también te genera una frustración porque es algo que quieres y cuesta que no llegue y cuesta entender y decir, vale, a lo mejor es que no llega y venga, me relajo y ya está. No he podido llegar a ese punto No. de Y luego relajarme. también en el momento en el que uno está buscando sus días más fértiles y conseguir cada mes un embarazo, o sea, a veces inclusive las parejas muchas veces también chocan en esa situación, en decir, oye, es que ya me siento un objeto. No sé si a ti te ha pasado o no, pero Sí, pero no lo pasé mal, la No lo verdad. pasó mal, lo pasó bien más bien. No lo pasé mal, la verdad. Lo echa de menos, creo yo. Yo creo que sí, un poquito. Pero muchas veces las parejas a veces chocan por eso, porque dices tú, tío, ya no hay improvisación. No, Es sí, decir, en ya eso no sí. disfrutamos En ese sentido, sí. de cualquier día, cualquier cuando- hora, cualquier exacto. momento que nos apetezca. Sí, O sea, es ya verdad. todas las relaciones son súper organizadas, súper programadas. Este día sí, porque este día es más fértil, este día no, porque tienes que Exacto. reservar esos que cojan velocidad para el día siguiente, que es el fértil. exacto. Y dices tú, madre mía, pues si los dos estamos queriéndonos hoy, ¿por qué no terminamos de disfrutar hoy y nos Exacto. olvidamos del calendario? Cuesta. Sí, sí. Cuando Claro. estás metido en eso, cuesta un montón. Por eso mismo lo que acabo de decir, que todo el mundo te dice, vete de viaje, relájate. Nos metimos en Imposible. un bucle, cogimos un hotel un día, vamos a ver, o yo qué sé, cosas de esas, de a ver si nos era Probar cosas para- diferentes y no. para-
Nos fuimos a una casa rural que no había ni televisión ni nada, nada. Pero fuimos con la niña Con la niña, y con la pero, perra. Uy. pero bueno, pero también era para ver si había relajación. Nada, nada. relajación, no. Sí, No, porque no. al final no es con el objetivo de disfrutar y conectar como pareja, al final es el objetivo de ver si en este Me acto relajo y sexual, pasa y me quedo embarazada. exacto. Sí, ¿No? Sí, al fin y al cabo terminas cayendo en sí, eso. te obsesiona. Y yo creo que eso también dificulta el que pase. Por eso a veces Claro. pasan un montón de embarazos de gente que no lo desea, porque como están despreocupados y les da igual, pues, y generalmente suelen ser los que más se quedan embarazados, ¿no? Los que menos lo buscan y menos... Y después cuando pasó, que se quedó embarazada, yo no quería saber nada de sexo. Nada. Fíjate, Nada. Él tenía miedo te ya. cansó. No, lo que No, pasa, no. tenía miedo, tenía el No, miedo lo que ese pasa que es de- verdad que después de de la que, pérdida, porque yo qué con sé, Naroa no fue así, Cualquier cosa, que no quería saber nada. No, Miedo de que pudiera pasar de nuevo Sí. Sí. un aborto. pero todo. Aparte fue un embarazo de riesgo. Claro, Naín lo que- vino con- Sí, pero de riesgo. antes de que nos dijera que era un embarazo de riesgo, no quería saber nada. Claro, es decir, tú te refieres que Le no daba querías miedo a saber todo. nada de sexo una vez que se quedó embarazada. ¿Sabes? Sí. Porque le daba miedo que fuera él el culpable, que pasara cualquier... miedos que tontos y es que en plan de pasan. que el líbido fuera. Se me fue el líbido total, no quería saber nada. Claro. Siempre hemos comentado en el podcast más de una ocasión que al final el placer sexual no surge en los genitales, surge en la cabeza. Entonces, Sí, sí. cuando nuestra cabeza está ocupada con una emoción relacionada con la supervivencia, como puede ser la ansiedad, el miedo, ¿no? El estrés y demás, la libido sexual va a desaparecer y entiende que el cuerpo además Me pasó eso. no está preparado para concebir un ser vivo porque supone una elaboración, ¿no? A nivel energético, a nivel físico, hormonal y demás, que si tú le estás trasladando constantemente que tienes esas emociones en las que podemos estar en peligro, pues no es lo mismo salvar un cuerpo que salvar dos, ¿no? Exacto. En ese sentido. Entonces se dificulta más lo que es tanto la libido como la búsqueda de ese embarazo deseado. Cuando sucede lo del aborto, porque suele ser muy común en parejas de, oye, hemos pasado por esta circunstancia, hemos pasado muchísimo miedo, ha sido traumático incluso, ¿no? Como se ha dado la noticia por ambas partes y demás. No hubo un freno de decir, ay, pues ya no lo intentamos más, por si acaso. No. No, al revés. O sea, te dan el consejo, la ginecóloga y demás, de esperar por lo menos un mes o más, lo que veamos tal. Y yo dejé pasar ese mes y tal, y después digo yo, no, 3 si meses era, esto... ¿3 No, era un mes solo. ¿No? Digo yo, si esto va a tardar o tal, qué tontería esperar. Vamos a continuar y a ver cuándo llega. Y ¿Sabes? cuando No, llegó, ¿cuál fue la reacción? no lo Esta vez esperábamos. estaban juntos haciéndose el té o tú por tu No, cuenta no. y luego lo llamaste y le diste No. una coronaria ahí. Yo tenía ya alguna sospecha, fue en diciembre del año pasado y se lo dije el 31. Me lo dijo el mismo día de la El- cena. Que sí, yo estaba que fue cocinando cuando me hice el té. para la familia. ¿Ese día te hiciste el té? Ese día me hice el té, Y me dijo que me iba a dar un reloj. Y yo, ¿un reloj? porque era así una cajita alargada. ¿Y por qué quiero un reloj? Si sabes que yo solo utilizo que es para correr y punto. Yo soy más de Casio que de... Pero claro, No se no lo- tenía... no tenía nada. La verdad que no me lo imaginé. No lo pensé. Y cuando Pero me abriste la dijiste caja? que sí que estaba sospechando. Porque Estaba no lloré, sos- ese pero mes no lloré. No imaginé que el regalo fuera ese. No, lo que estaba sospechando es que no lloró en Ese mes. ese mes no lloró. Ese mes no la vi decaída. Entonces yo digo, aquí hay algo. Lo que pasa es que también tenía miedo en decírselo. Porque No me decía quería nada, no me comentó ilusionarme nada. tampoco. Era como una especie de, bueno, ¿qué pasa? Veía que no quería tomar Navidad, vinito, una mojito, cervecita, eso, nada. mojito, nada. Y yo, aquí hay algo. Ella está más o menos bien de ánimo. Yo, aquí hay algo. Pero no me quería tampoco ilusionar y tampoco quería... No me quería ni preguntar, no me quería preguntó preguntar, nada. era como, no quiero preguntar. Si me lo da, que me lo dé. Y ya está. Y después, claro, me lo dio y me ilusioné, pero no como con Aroa. Sí, estaba ahí. Pero Estaba- iba con bueno, el freno de mano puesto. tranquilidad, vamos a ver qué Sí. pasa de aquí. Todo es muy pronto todavía, vamos a ver. Y me tomé y seguí cocinando. sí, fue así, no quise... Con el té Fue al un lado. poco frío, la verdad, ¿no? Un poquito frío fue... No, estuviste Por mi contento, te pusiste contento. Sí, pero no... Alguna lagrimilla te salió. No te acuerdas, pero sí, pero es verdad que después, como claro, teníamos a toda la familia ahí, ya lo sabíamos, ya está, y era en plan, no, esta vez no vamos a decir no, nada, eso nada. no. Sobre ¿Por qué? todo por la niña. Porque la niña, en el segundo, se lo dijimos muy pronto y encima ella era la que más nos lo pedía, desde bien chiquitita. Nosotros cuando ella tenía 3 años ya queríamos
tener un segundo. Por circunstancias laborales, sobre todo, no nos lanzamos y tardó un poquito más. Y ya cuando se lo dijimos, ella estaba súper contenta, porque como tiene un montón de compañeras que han tenido, y amiguitas que han tenido hermanitos, y ella siempre le han gustado los niños. Entonces, con el segundo se lo dijimos tan pronto y tal, que con este dijimos, no, aparte de que ella es Radio Patio, ¿vale? O sea, ella sabe algo y al segundo ya lo sabe toda la isla. Entonces, decidimos, sobre todo por ella, pero también por prudencia, Sí, por sí, eso. fuimos Algo muy que te hace prudentes. tanta ilusión, pero como has vivido ya una experiencia negativa, pues no quieres. ¿Y cómo puedes mantener un secreto así y más en la noche de fin de año, Cuesta no? muchísimo. Cuesta mucho. Cuesta, No, cuesta. A mí no me costó nada, la verdad. Sobre todo Tú eres un hombre cuando te hermético y ya empiezas la a gente lo encontrar sabe. mal, cuando te empiezas a encontrar mal de las náuseas y no sé qué. Yo recuerdo una vez que quedamos con mis padres en su casa y yo me fui a Las Palmas y tenía que ir para allá y me encontraba fatal. Y claro, Yo recuerdo, no sé qué le dijiste a mis padres, pero no, que se encuentra mal y ya está. Y no, la verdad que de ahí no llegaron a La sospechar. anécdota que iba a contar es que yo, cuando me decía, cuando le mandaba mensajes, ¿cómo estás? Me decía que estaba mal, me alegraba de que estuviera pasándolo mal, que estuviera vomitando. Que tal, Claro, eso es verdad, porque daba con el así- otro no vomité, no bien, tuve bien, nada. bien. La escribía bien. De lujo. Yo estoy tranquilo ya, puedo La trabajar, pobre. puedo trabajar tranquilo. Y yo, ¡Qué tío, bien! y ¡Está yo- fatal! y yo, Y tenía chacho. todos los síntomas estos específicos Tenía del sus embarazo, síntomas y yo estaba ya tranquilo. Exacto. que a veces pasan, a veces no. De decir, no Ya, quiere ya, decir que a todas las mujeres Por le eso pase, con el pero segundo Ya, yo ya, ya. no tenía Luego, ese... como no le pasó con el segundo, pues yo digo... sí Es le buena pasa. señal que hayan síntomas. por lo menos podemos quedarnos un poco a gusto y tranquilas al decir, bueno, si te encuentras tan mal, es que todo va bien, porque esos síntomas de náuseas, de Las vómito, hormonas. de niebla mental, de cansancio, de agotamiento, lo dan las hormonas que está fabricando la placenta y el bebé. Entonces, claro, a veces dice, oye, estoy fatal. Pues dice, tú quieres decir que las hormonas están a tope, A tope. y van funcionando bien. O sea, las hormonas te hacen que te marees. Sí, ¿Vale? Todo. es decir, te dan ahí como una media borrachera y Además, náuseas. hace y- poco leí, me corriges porque no me acuerdo muy bien, como que hay una hormona específica que hay mujeres que en el embarazo les produce el tema del vómito, pero como que de manera excesiva, que no pueden parar de vomitar y se ha descubierto que es por una hormona Hormona, específica sí, que sí, sí. generan algunas mujeres De hecho, embarazadas. por eso las pastillas que existen específicamente para las náuseas y los vómitos del embarazo no se usan ni funcionan para cuando tienes vómitos en Normales. cualquier otro momento del día o de la vida. Ah, vale. Es decir, son unas específicas Para porque esto. lo que hacen es atacar esa hormona. Bueno, sí, porque- y pasada. lo típico que dicen, a los 3 meses paras de tal, y efectivamente yo a los 3 meses dejé Qué de... suerte. Qué suerte. Hay gente sí. que está en el paritorio vomitando, Vomitando, con no, 9 no, yo meses. tuve suerte en Increíble. ese sentido. Tampoco he sido muy Y- vomitona, o sea, era esa Más el mal- sensación el de la mal mañana, cuerpo. cuando me levantaba por la mañana y me daba... Pero no he vomitado comida nunca ni nada. Y emocionalmente hablando, ¿cómo fueron esas primeras ecografías? Porque nosotros siempre le decimos a las mujeres cuando han tenido una pérdida gestacional, siempre vas a ir a hacerte una ecografía o a la matrona a escuchar el corazón del bebé trincada. Trincada. Es decir, hasta que no pasen las semanas en las que te pasó, no vas a respirar. Contando los días y las semanas para la siguiente ecografía, tenía para frío, ¿te ver, y acuerdas? yendo a la ecografía Yo también. tenía frío. Yo Sí, tenía sí, frío. Yo los tenía nervios. escalofríos, Los tenía nervios. frío. Y estaba con Y era abrigo cuando y ya te todo, y preparas ahí, va a poner el sentado, ecógrafo, ya tenía es que en estar plan. sentado, no podía estar sentado. Y yo y me decía, ¿te sientes aquí al lado? La inquietud, Siéntate ¿no? aquí al lado, ya No, en la cama. él de pie. Y yo tenía frío, me entraba frío. ¿Sola no fuiste más las ecografías? No. No. Con este ya le obligué, digo yo, haz lo que sea en el trabajo, pero no me Sí, dejes aunque más eso sola. se portó bastante bien conmigo. Sí, que es una cosa importante que se le tiene que recalcar a las mujeres y a las familias, que cuando uno va al médico, igual que a la matrona, igual que a las ecografías, en teoría, aparte de ver cómo estás tú y cómo va el embarazo, también vemos cómo está el bebé. Entonces, a veces cuando vamos a la ecografía, como te pasó a ti, pueden venir malas noticias. Bien porque no hay latido, bien porque algo no se está desarrollando bien, bien porque se descubre algún tipo de malformación. Entonces, a una ecografía nunca deberían de ir solas. Si en algún Exacto. momento no puede ir la pareja, porque vaya un familiar, que vaya una amiga, que vaya alguien, de decir que por lo menos aparte de estar contigo en los momentos duros, también escuche la información que le dan los profesionales, porque seguramente que a ti la ginecóloga o el ginecólogo te dijo 1000 cosas, pero tú solo retuviste toda la vida, no hay latido. Exacto. Es lo único que escuchas. Ya todo lo demás, porque a mí, gracias a Dios, no me tuvieron que hacer un legrado, me dieron unas pastillas y con eso lo expulsé bien. Pero cuando me explicó todas las cosas, o sea, tú estás con lágrimas en los ojos, es como que
estás en shock también, no lo digieres todavía y ya después, ya cuando fui al coche y hablé con él es cuando ya sueltas todo, pero es verdad que hay muchas cosas que no se te quedan. A ti solo se te queda eso, el no hay latido. Y es verdad, siempre necesitas a alguien porque con Naroa nos pasó que cuando ella nació, que nació prematura y estuvo en neonatos y la tuvieron que ingresar en UCI un día solo, ese día que yo llegué, yo entre los puntos porque me hicieron puntos y porque estaba emocionalmente de dejarla ahí y todo no estaba bien, cuando encima te dicen que la dejan en UCI, yo lloraba y yo no escuchaba a la pediatra, ella nos contaba todo lo que le iban a hacer y no escucha. Es que me lo tuvo que contar él todo después porque no escuchas nada. ¿Por qué dejaron a la niña en UCI? Porque tuvo apneas, 2. Para cómo fue justo el día que nosotros nos fuimos para casa, para cambiarnos, prepararnos y todo, y encima fue justo el día del cumpleaños de él. Y cuando entramos a neonatos, que supuestamente solamente iba a estar en la incubadora, que era porque tenía ictericia y le faltaba un poquito De peso. Sí. No, de peso nació bien, pero es verdad que tenía la bilirrubina muy alta y lo tenían ahí y supuestamente iba a estar unos días. Pero al segundo día le dio las apneas 2 veces y por protocolo, por ser prematura, la meten en UCI y allí le ponen cable y le ponen de todo y gracias a Dios estuvo solo un día. Pero es verdad que activan todo el tipo de pruebas, le hicieron de todo y estuvo Sí, el al final protocolo. más tiempo de lo que uno esperaba, que iba a ser solamente en la incubadora y ya está. ¿Cuánto tiempo estuvo? 13 días exactamente. ¿En la UCI? No, No, En neonato. en neonato. es que hay como 3 salas, ¿no? Sí. Está Sí, la sí, in- sí. ¿Conoce? Según nació, 13 días. 3 salas. No, ella nació y subió por peso, ella nació con 2,600. Subió conmigo a planta y estuvo 2 días conmigo, pero cuando nos iban a dar el alta, el pediatra le vio a ella que tenía la bilirrubina. Bueno, de hecho nació, estaba muy rojita ella. Ella también costó muchísimo salir, no fue un parto rápido. Y es verdad que nació así, me acuerdo yo que tenía las manos moraditas, los pies también y tal, pero bueno, estaba bien de todo. Pero claro, por ser prematura, pues le vigilan todo mucho más. ¿Porque nació con cuántas semanas? 35 más 2. Y subió conmigo a planta y estuvo, supuestamente ahí estaba bien, pero es verdad que después ya por eso te la ingresan. Y me dijeron, no, solo va a estar un par de días, te dicen más o menos, en la incubadora para que coja el colorcito y demás. Te dicen que es por ictericia, ¿qué? Pero más bien era la bilirrubina que estaba muy rojita ella. Y después pasó eso, lo de la acnea, que puede ser por muchas causas. En el caso de Naroa, al final de todo, después de todas las pruebas que le hicieron mientras estuvo ahí, determinaron que era por la propia inmadurez que tenía, por ser prematura. Es como que ella se sentía que todavía estaba en el útero y dejó de respirar. Y cuando pasan varias veces seguidas, pues ya activan el protocolo de ponerla la dejan eso, con sonda, con los cables y todo eso. Y claro, eso a uno... Claro, pero llegamos y no estaba la niña en el sitio. Y nos quedamos... Claro, es que tú cuando- ¿Y no te avisaron? No. No. Llegamos y no estaba la niña ahí. Y entonces cuando preguntamos, la niña no está. No Claro, está porque mi tú hija. entrabas y la cuna de ella estaba justo, entraba y la veía. Y es cuando nos saca hacia afuera la enfermera y yo, no me digas. No, ella salió de la silla, hizo así para atrás con la silla y nos miró seria. Y yo ya casi me caigo al piso solamente con eso. Con la mirada y No con... me llegó a decir nada, pero yo iba caminando ahí Nos tranquilizó, despacito Tranquilo primero, y después nos dijo eso, lo que había. y yo ahí empecé así y ya no oí Y nada. ya ella no oí nada. oyó nada, yo sí, pero sí, claro, te queda traumado un poco. Que tiene que ser traumado. complicadísimo, porque además tú estás recién parida, ¿no? Buah. Fue muy Con duro. todos los dolores, los puntos, las molestias y demás, y no estás en la comodidad de tu cama o de tu sofá, ¿no? O Que es con lo que estás tu- deseando. Con tu red de apoyo, sino en un hospital, en una silla de plástico, con unas horas determinadas que puedes ver a tu bebé y si encima entiendo que si está en la UCI, no sé si la puedes tocar. En la UCI no, ese día no pudimos. Estaba ella con los cables y todo y es que no podía ni alimentarla tampoco porque estaba todo con cables ella. Ya al día siguiente, que fue cuando ahí me empezaron a decir lo del tema de sacarme la leche, yo no tenía sacaleche, yo no lo había pensado, a mí no me había bajado bien la leche porque era reciente y era como... No había dado tanto tiempo de mamar y demás. Exacto. Y fue todo como muy así. Es verdad que, gracias a Dios, después de las primeras pruebas que le hicieron, salió bien y ya volvió otra vez a la zona de intermedio con antibióticos. Que los antibióticos se los administran por si acaso. Porque mientras se hace el cultivo de la sangre y todo para ver si sale algún tipo de problema que pueda tener, alguna bacteria o algo,
causante de esa apnea, mientras tanto van apaleando eso. Entonces ella estuvo ahí en el intermedio también un día o 2 días más o menos. Eran 3 salas, ¿no? Sí. Sí, y ahí ya sí que la pude yo a ir alimentando, ir a la sala de lactancia, y sí que iba. Lo que pasa que lo peor de todo que yo llevaba era el que no te quedabas ahí. No tienes un hotel ahí para quedarte al lado de ella, te tienes que ir a casa. ¿Y cómo duerme? No dormía porque encima me tenía que sacar leche. Entonces yo tenía que programarme el móvil con las alarmas para despertarme, que no dormía, Y que al fin y al tampoco cabo... salía, ¿verdad? No te costaba. Claro, porque Te costaba. el trauma que tuve también le costó que me saliera, y eso también te traumaba. Digo, yo qué poquito, que le voy a dar muy poquito, y al final, y todo eso sumaba, pero yo lo que más pasaba mal era el estar separada de ella. Ella estuvo 8 meses en mi barriga, y el tener un buen embarazo y lo que pasa es que idealizas también el parto, pensaba que iba a salir todo bien, dices, bueno, llego a casa, me pongo bien, me coloco, le voy a dar el pecho bien, tal, y no ha pasado así. Entonces todo eso son expectativas que se te vienen abajo también, aparte de ya el dolor que tú tienes y todo, pero sobre todo el dejarla allí, que todo el mundo te decía, en mejores manos no va a estar, está bien cuidada, está bien atendida. Sí, es verdad, pero yo me voy a casa y no me llevo a mi bebé. Sí. Claro. Y te vas Llegaba con la hora de viajar ya, de ya cambiarte y levantarte por la mañana, que íbamos tempranito, a Sí. primera hora abrían las visitas y tal, que tú podías ir toda la noche, todo lo que quisieras, pero te aconsejaban descansar en casa. Yo ya no podía, era en plan... iba llorando en el coche porque yo ya tenía ganas de llegar, y para el colmo de todo no te la dejaban tener mucho, porque te decían cuanto más tiempo esté en la incubadora, mejor para ella. Entonces tú estabas en la sala de lactancia, que encima ella se dormía, no comía muy bien, enseguida ya te decían, bueno, vamos a darle el bibi porque si no sabes qué ha comido, pues... Entonces como, qué ganas de estar en mi casa, va a darle cuando yo quiera, entonces se De pasó hecho, esas mal. experiencias que ustedes han vivido en neonatos la describen muchas familias. Es decir, y es como la pelea continua que tenemos todos los profesionales sanitarios. Es decir, porque es verdad que la unidad de neonatos es una unidad como de cuidados intensivos. Es decir, aunque uno sea transición, otro sea observación y no sé qué, pero bueno, realmente es una unidad de cuidados intensivos donde los niños están en el límite de o son sanos y se van con mamá y papá, o están enfermando y entonces tenemos que cogerlo todo súper a tiempo, ¿no? Es decir, pero eso no es incompatible a que puedan estar las 24 horas con su madre o con su padre. Con los dos, en teoría. De hecho, el Hospital Materno Infantil, como todos los hospitales de España, son hospitales en el que hay una carta específica y unos derechos del niño hospitalizado. Es decir, y el primer derecho de los niños hospitalizados es que siempre, siempre, siempre pueden estar acompañados por sus padres. De hecho, tú tienes un niño ingresado en oncología o un niño ingresado en la planta de cirugía porque lo van a operar de no sé qué cosa, y nunca te invitan a que te vayas a tu casa a descansar. Tú tienes allí sitio. Es verdad que tienes un sillón. Ya. Que casi que te chocas con el sillón de la madre de al lado. Es decir, porque los espacios son muy pequeños. O sea, no tienes una Exacto. cama para ti, para tu bebé, y para descansar y esas cosas. Es decir, pero el neonato debería de ser un sitio igual. Aunque tu bebé esté en una UCI y esté en una incubadora y tú no lo puedas tocar, que lo puedes tocar, pero bueno, cuando todo lo esté hecho con seguridad para que sea así, tú te puedes quedar allí sentada en esa silla, 24/7. Es decir, entonces yo muchas veces me enfado con mis compañeras de neonato, que las quiero más que nada en este mundo, es decir, porque siempre invitan a las madres a que se vayan. Y dices tú, pero si yo no me quiero ir, Claro. si yo me quiero quedar aquí al lado de mi bebé, aunque duerma aquí arrepollinada en Exacto. un silloncito con un cojín mal puesta y mal colocada, y mañana tengo una contractura, pero es que muchas veces dices tú, el ir y el volver, y el estrés y el sufrimiento de no estar cerca de mi niña hace que todo lo demás que yo tenga que hacer, sacarme leche, decir, extraerme, relajarme, no sé qué, no va a ir bien. No. Es decir, y cuando tú estás allí durante el día, allí no hay horas de visita. Cuando tú tienes un niño ingresado, mamá y papá no es una visita, forma parte del tratamiento. Estar cerca de mamá y papá y quitarle los miedos y las preocupaciones a esos niños de cualquier edad. Entonces, en un hospital público y en una unidad de neonatos, los padres pueden estar las 24 horas con sus hijos. Es decir, y está claro que cuando estás cerca de ellos y los ves como sonríen en la incubadora y no sé qué, no sé cuánto, tú te relajas y Exacto. tu leche fluye más y mejor. Y por tanto, sacarte leche en el hospital, aunque estés cansada y aunque estés en un sillón y aunque estés dolorida de contractura, de puntos y de no sé qué, hace que la leche fluya más. Exacto. No, en nuestro caso fue eso, que como no había en esa época no había sala ni nada. No, sí. Y En esa época, que no hace muchos años.
Hace 7 años. Por eso que... Pero creo que ahora, no sé si tengo entendido, que hicieron como una sala nueva o algo así, creo. Pero en esa época no, en esa época era... Y con los puntos era la silla de la cafetería muy dura, los sillones ahí dentro, unos blandos, otros duros, otros tal. No había posición en la que estuviera cómoda. Él, el pobrecito, casi siempre estaba en la sala de espera, porque es verdad que entraba y tal, pero la gran mayoría de tiempo estaba yo. Sobre todo para estar en la sala de lactancia y alguna que otra vez cuando había que darle bibi sí que entraba él, porque a mí también me daba pena que él no pudiera estar con su hija. Pero es verdad que él se quedaba en la sala de espera afuera y los baños también no estaban muy bien y todas esas cosas, por lo menos en esa época. No sé cómo estar ahora. Y eso también te genera no estar cómoda y no Sí. estar bien. De hecho, muchas veces yo siempre le digo a las compañeras de neonato, ¿ustedes no tienen compresa? Es decir, está claro que a lo mejor es una cosa que hay en el hospital, pero que tú en tu unidad de neonato no tienes. Pero dices tú, teniendo en cuenta que las madres, de decir, como nosotros que somos del sur de la isla, que estamos al final a 50, 60 kilómetros del hospital, tú te vas al alba y te vuelves al anochecer. Tú dices tú, oye, Así es, si tienes que cuidar a ese bebé, sabemos siempre que para que un bebé esté bien, su madre tiene que estar bien. Entonces también deberíamos de tener detalles con las madres. Y tener allí un paquetito de compresas, y tener allí un paquetito de galletas, un zumito como tienes en cualquier unidad, en cualquier servicio del hospital, para las En madres. oncología, en el centro de día, por ejemplo, ¿no? Claro. Para los pacientes Una De hecho, por oncológicos. ejemplo, el Hospital Materno Infantil creó un ala y un hospital para madres, un hotel de madres se llama. Eso, creo que lo hicieron Es después. decir, hay una planta en el hospital que hicieron 3 o 4 habitaciones de hotel de madres para decir, oye, si tu hijo se queda ingresado en neonato, pon tú como se quedó tu niño en un principio, decir, oye, pues simplemente porque tiene la bilirruina alta y hay que ponerle la fototerapia esa, que es como una luz ultravioleta, dices tú, pues en vez de estar el niño neonato ocupando una cama, estando cerca de otros niños que pueden estar enfermos con alguna infección y que se le contagie o algo, pues se ingresan los dos juntos en el hotel de madre y se le hace el tratamiento ahí en la habitación contigo. De decir, ya está. De decir, o te quedas ingresada ahí en una habitación donde tú puedes tener eso, tus cosas de aseo, un baño, una camita, un no sé cuánto, si tienes a tu hijo ingresado en cualquier otro lado. ¿Qué pasa? Que llegó el COVID y entonces pasó a ser planta COVID. Claro. Y después de planta COVID llegó la crisis migratoria. Entonces pasó a ser una unidad más especializada para niñas y mujeres que venían en patera. Y entonces así, todo Desapareció. lo que era para la madre y para los niños, Claro. ya se ha usado para otra cosa, ¿sabes? Pero realmente en el materno siempre se ha trabajado para dar un ítem de calidad al servicio y a la atención de las mujeres y de los recién nacidos. Yo recuerdo que mi matrón me dijo, cuando yo le conté toda la experiencia vivida allí, sobre todo eso, el tema de ir al baño, tenías que ir al baño de la sala de espera. Y estaba hecho un desastre ese baño. Me acuerdo que no tenía ni pestillo ni nada, imagínate, con los puntos no poder sentarte bien, encima agarrar la puerta para que no te la abran. O sea, yo eso lo pasé mal y me acuerdo que mi matrón me dijo, firmen o hagan firmas para que todas las mujeres, si lo hacen, para que eso cambie. Y yo recuerdo que me lo dijo en ese momento, yo no recuerdo si lo hice o no lo hice. Cuestión es que me lo dijo para eso mismo, para que haya un cambio, para que pongan algo para esos padres que tienen que estar ahí, Y porque de verdad nosotros es necesario firmar, ¿no lo ven? no lo ven. Es decir, No, la pero gente que realmente- trabaja en el hospital, No. que están en el hospital, ¿no lo ven? No, Lo no ven, lo pero usamos. ellos no pueden así. No hacer lo nada. usamos. Entonces dices tú, si la gente no se queja y te dice, no a la que pase por ahí con uniforme, oye, que este baño no tiene papel, oye, que está sucio, oye, que no tiene pestillo. Es decir, si tú no pones una reclamación por escrito, es decir, que no es para criticar a nadie, sino, oye, reclamo que por favor los baños de la planta tal Claro, se revisen pero y lo se que digo mejoren. yo- O que se tenga un sitio especializado, es decir, y un poco más cómodo para las familias que se pasan horas y horas ahí en esa sala de espera. Pero digo yo Exacto. que en todo hospital hay un equipo directivo, es decir, ese equipo directivo no tiene un personal que se pasee por el hospital para ver lo desperfecto, para ver lo que falta. Es decir, es lo que No, debería señora, ser. eso Tiene solo que pasa- depender que unos padres que están 100% ocupados, tanto física como mentalmente, tengan que ocupar parte de ese tiempo a rellenar un papel, a ver si así en dirección se da cuenta de que pasa esto. Pues eso es así. De decir, allí, primero, en ningún servicio público de salud sobra personal, Ya. nunca. Y segundo, solo se dan paseos cuando hay elecciones Ajá. o cuando viene la consejera. Va a venir la consejera de visita al hospital. Como Pintan, le limpian los cristales, que hace años que no se limpian los cristales por fuera. O sea, tú ves que por dentro sí, pero por fuera nadie se ha colgado a limpiar todos esos cristales. O el ascensor panorámico ese que hay en el materno y tal. Eso es cuando viene la consejera, cuando viene algún político, cuando vamos a salir en la tele, decir, porque la realidad es que pasan los días, los meses, los años y está a la batalla de atender las necesidades de la familia urgente. Que el Exacto. baño
esté un poco mejor o No peor, es no. urgente. Más no olvidemos que el Hospital Materno Infantil es un hospital que tiene que estar continuamente renovándose porque es muy viejo y muy antiguo. Y hay sitios, unidades y alas que están súper buenos y súper modernos, como los paritorios, es decir, como las salas de pediatría, oncología, pero después hay otras partes que siguen siendo súper antiguas. Pero bueno, al fin y al cabo, esas son experiencias que tienes que te hacen sentir mal. Lo que yo sí quiero recalcar es que a nivel calidad de profesionales, o sea, los enfermeros, las matronas que estaban ahí, han sido una maravilla. O sea, por ese lado no nos podemos quejar. No, que va. Muy Yo bien. no me acuerdo bien el enfermero que le tocó a Naroa, pero Si supiera yo, el le nombre, lo llevo, diría aquí, pero yo no. le llevo un cariño especial porque la trataba con muchísimo cariño, a nosotros también. Sí. De hecho, él siempre era el que nos decía, tú te puedes quedar todo lo que quieras, Claro, pero estás lo mejor es que vulnerable, vayas y descanses un poco, ¿sabes? Me acuerdo yo de eso. Entonces, yo me quejo de la parte, pues porque una se siente mal y se siente que no está en su casa y tienes una incomodidad. Pero al fin y al cabo lo importante es que la niña estuvo bien cuidada, tratada y eso sí que lo recalco, que lo que es los profesionales, muy bien. no nos podemos quejar. Chicos, tienen esta experiencia con Aroa, luego sucede lo del aborto y viene el embarazo de Nain, que tampoco fue fácil. No. No. ¿Qué pasó en ese embarazo? Bueno, aparte del miedo que teníamos de la pérdida de los primeros meses, yo creo que justo después de haberlo dicho, a las pocas semanas o así, tuve un sangrado y eso nos puso alerta incluso Naroa. Naroa también se asustó muchísimo porque ya venía con mi hermanito está bien, mamá y mi hermanito, y así, ella estuvo muy asustada también. Y bueno, nosotros también íbamos con muchísimo miedo y ya temiendo lo peor. Ya digo yo, bueno, por fin hemos pasado estos 3 meses y ahora otra cosa. Al final, gracias a Dios, no fue nada y pasamos otras semanitas que bien, no volví a sangrar y todo bien. Pero ya cuando me hacen la segunda morfológica me dicen que tengo un problema en el cordón umbilical, que él está bien, que está todo bien, que es lo primero que te dicen, ¿vale? Te relajas por ese lado, pero entra en juego otra cosa que dices tú, te tienen que hacer cesárea, que sí o sí, da igual lo que hagas, y ya se aplica el tema de embarazo de riesgo. No es de alto riesgo, pero como yo ya tuve a Naroa prematura, ya te dicen que los segundos lo más probable es que sean prematuros. Y yo encima tenía esa condición que no se da en uno cada 2000 embarazos. Y digo, vaya por Dios, me tocó. Lo ¿Qué del se cordón. llama? Lo del cordón umbilical. Inserción velamentosa del Velamentosa. cordón umbilical. Me Vale, lo aprendí. Se lo Se lo aprendió. sabe, ¿eh? Me lo Además aprendí. de El basa catedrático se lo previa. aprendió que vamos. Eso, y lo de anterior que era Basa previa. preeclampsia. No, La basa. la preeclampsia primero, que es lo que Es me... cierto, Sí. Yo, no me digas. Y Es después verdad. pasó eso. Yo, Dios mío. es Lo verdad. del Fueron sangrado, como lo del- una tras otra fue. Lo del sangrado me acuerdo yo que fuimos al materno. Yo Urgencia. polvo. Y el que me ayudó a salir de ahí, de estar bien, de estar sereno, fue la inteligencia artificial. A ¿Qué partir te de dijo ahí, la IA cuando se le pusiste ahí la sí. nota? No sé, yo empecé a contarle lo que vi, lo que tenía, el sangrado, no sé qué, no sé cuánto, tal, y dice, tranquilo, esto puede pasar, esto es normal, esto da. Y hablando con la IA ahí, solo yo mientras ella, esperándola a ella, porque le estaban haciendo pruebas a ver qué era, pues eso es lo que me relajó a mí. Te La lo prometo. soledad de la sala de espera hace que uno busque las herramientas donde estén. Sí, Exacto. y ahí me vino bien. Y después con lo demás también, con la preeclampsia, con después Tenía ya... riesgo de preeclampsia, no tenía, pero claro, con las primeras Pero pruebas lo conoces, iniciales te no conoces sale el eso. nombre ese, nunca lo has oído. Y piensa que es algo muy, muy malo. Y después lo otro también, la inserción. Ya dices tú, mi madre. Y Ah, ahí, yo- ahí ya empecé ya a tener ese hipocondríaco. ¿no? Porque, ¿qué pasaba si dabas a luz vía vaginal? Es que además del tema del cordón tenía basa previa, que es que encima el cordón umbilical pasa por el canal de parto. O sea que si el niño a la hora de ponerme de parto hace presión, se puede romper los vasos sanguíneos del cordón Es que porque el son cordón más le sensibles. Sí. La gelatina, La esa esa gelatina hace que entonces recubre. cualquier cosa podría... Puede Porque romperla en un momento. La inserción velamentosa significa que el cordón no sale del centro de la placenta, sino de las membranas. ¿Qué pasa? Que eso hace que sean más débiles. Lo primero que se rompe cuando rompes bolsa es Es la membrana. la membrana. Si se rompe por la zona en donde pasa el vaso cordón. sanguíneo, ya no lo decían, no llegas al hospital. Entonces, normalmente el que termina muriendo es el bebé
y la madre en un alto grado también, porque te desangras y no llegas. Claro. ¿Y cómo Por eso yo no podía ponerme de parto. ¿Y cómo se controla lo de una cesárea con riesgo de que nazca prematuro? Porque no sabes qué día van a ser. Y efectivamente es lo que Claro, pasó. se Me controla. programaron una cesárea y al final me puse una semana antes Claro, de parto igualmente. ellos controlan que sea antes de que te pongas de parto. Entonces tiene que ser prematuro ya de por sí. Exacto. Porque tiene que ser antes. Ya te iban diciendo la semana 34, Pero después ya ya con iban Aroa se puso de alargando. parto con 35 semanas y nos pusieron la fecha a las 36, 7. Primero dijeron a las 34, después fueron viendo que no era tan tal y lo intentan alargar un poquito para que el niño esté cuanto más en la barriga mejor. Después dijeron a las 35, después vieron que lo de la base previa se había movido un poco y ya lo fueron poniendo un poco más lejos, En el a materno. las 36 en principio. Y ya al final de todo dijeron, bueno, podemos alargarlo a las 37, pero al final nació? nació a las 36. Me puse a final de O sea, parto. nosotros teníamos ¿Y? un 8 de agosto la cesárea y nació el 30 de julio. Porque se Porque puso de parto. rompí qué pasó? bolsa. Imagínate yo corriendo con el coche. Pues no sabía si fue correr, tensión. no sabía que. Fue tensión en ese momento, gracias Como a los Dios. picapiedras con los pies ya en la carretera dándole al coche, ¿no? Sí, por lo Lo que menos. pasa, gracias a Dios, justo coincidió un día que él estaba porque teníamos justo una visita Dio de la casualidad que yo monitores no y estaba en el demás. Entonces trabajo. ya estaba él, no tenía que estar viniendo del trabajo. Entonces eso también nos ayuda a relajarnos. Porque yo creo que si él no hubiera estado en casa o algo hubiera sido peor. ¿Por qué? Si a Porque él le vuelve a sonar el teléfono Ah. y eres tú, ya me ha ese hombre pasado no- que ya el niño nació del y todo infarto lo he no llamado. sale. No, qué yo va. lo sigo llamando al día de hoy y asustada. le- Claro, antes era por el embarazo, ahora es cualquier cosa del niño, cualquier cosa. O le digo, ay, mira qué tiene. Y él, pido cita, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Así está. Si es que Sí, tienes cogí un al hombre poquito ahí a de- prueba de infartos. Un poquito cogí esa cosa de psicológica que no sé cómo, pero que... Sí, esa hipocondría. ¿Eh? Esa hipocondría, esa fobia. Exacto. Claro, es que encima te dicen eso. Yo tenía un idealizado el embarazo en plan, no estoy trabajando, lo voy a disfrutar, voy a hacer un montón de ejercicio. Con Naroa me costó mucho el parto. Verdad que ahora voy a cesárea, pero igual quería yo igualmente estar bien, ir al gimnasio, ir a piscina. Nada de nada. Nada. Nada, no puedes hacer nada. Y yo, ni en piscina con el churrito, nada me decía, porque nada te garantiza que no puedas ponerte de parto. Y es lo que evitamos. Ya Y al ves. final, mira, pasó y gracias a Dios no pasó más. De hecho, cuando nació Naim, el cirujano me dijo que rompí bolsa justo al lado del vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo era una cosa así enorme. Se llega a romper ahí y agüita. De hecho, él no pudo entrar, que normalmente en las cesáreas ya están dejando entrar a los padres. Él directamente, desde que el cirujano vio que todas las condiciones que yo tenía, le dijo, no puedes entrar. Y la espera, ¿cómo se hace? Otra No, vez el pero- pobre hombre en la sala de espera. Menos mal que tenía su amiga la IA. Me pusieron me pusieron en una habitación, porque eso fue en el privado, una habitación normal. Y me dijo, espera, que te llamamos. Y yo digo, bueno, me voy a tomar un café, me voy a la cafetería que está aquí abajo, un café para llevar y me lo traigo. Y nada más rápido. llegar otra vez a la habitación para el primer sorbo, ya está, ya nació. Y yo, ¿cómo? Dejé el café ahí y me fui y todo fue muy rápido, la verdad. Todo fue Bueno. muy rápido. Y mejor que fuera muy rápido, porque si yo llego hasta ahí una hora en esa habitación o más, no sé. Claro, porque a él lo que no se suele Me decir es enamoro que del ChatGPT. nosotros sufrimos, nosotras las mujeres, porque lo vivimos, porque parimos, porque todos los dolores, pero también hay que ver el lado de los padres. Y yo siempre lo digo y yo lo recuerdo con Naroa, que él se mantuvo siempre muy fuerte por mí, por no ponerme mal a mí, viéndome a mí. Y yo recuerdo una vez en una cafetería en la que empezó a llorar y yo le digo, llora. Y se largó a llorar, pero era por toda la tensión que él tenía y él decía, Sí. pero es que yo no quería llorar o no me sentía como tal por ti. Y los hombres también, los padres también tienen derecho a llorar. Y yo se lo decía, llora y saca todo lo que tengas que sacar. Y digo yo, y me acuerdo, sobre todo el tema de dolores y todo, en el que tú lo estás viviendo y te duele y tal, pero la otra persona que está al lado tuyo también sufre por ti. Y no me di cuenta hasta que cuando nació mi hija, después a los 5 o 6 meses nació mi sobrino, y me acuerdo yo que yo escuché a mi hermana sufrir detrás de la puerta, y ahí es cuando yo me puse en el lugar de él, porque la escuchaba sufrir y me dolía a mí, será por la experiencia también, pero sobre todo por él. Y yo digo, esto es lo que sienten ellos por nosotras. Nos ven sufrir a nosotras y ese dolor y ese tal, y no nos damos cuenta. Pero ellos también sufren de otra manera, pero sufren por nosotras también. Sí. Y al final, el que tú te puedas expresar y el que tú te desahogues y el que tú
Si quieres reír, ríes, y si quieres llorar, lloras, y si quieres gritar, gritas. Hace que el dolor no se estanque. Exacto. Pero cuando uno tiene el papel de tengo que guardar la compostura y tengo que ser fuerte en esta relación, porque ya en el aborto ella lloraba todos los días y tú, por tanto, a lo mejor también podrías haberte permitido llorar y que te doliera todos los días, pero tenías que mantenerte fuerte por ella y por la otra niña pequeña que tenían en casa. Entonces dices tú, oye, a veces cuando nos comemos tanto nuestras emociones, nuestros sentimientos, hasta nosotros, como dices tú, nos llegamos a creer que no me dolió tanto. Pero dices tú, sí me dolió. Lo que pasa es que no me permití el hecho de demostrarlo, porque es que tenía que estar fuerte para mantener la compostura y todo lo que tocaba. Sí, puede ser. ¿Qué le dirían pues a esa familia que han pasado por un aborto, incluso a los familiares, ¿no? Que a lo mejor tiene a su hija, a su ¿cómo se llama? A su nuero. A su nuera, a su nuera, a su yerno. A su yerno a y toda demás. la parte postiza. Exacto, pasar por esto, ¿qué les diría? Pues que busquen apoyo y sobre todo de gente que lo haya vivido también, porque son al fin y al cabo los que más te van a entender y sobre todo los cercanos, porque los que han vivido hace 20 años o tal, no es lo mismo. Entonces, por lo menos lo que a mí me pasó, es verdad que a mí nunca me faltó apoyo a nivel familia y no pasa nada, pero no llega a ser lo que tú buscas realmente, ese apoyo de alguien que te entiende realmente lo que estás viviendo. Entonces, sobre todo eso, el buscar, el no sentirte sola, el no sentir que esto es normal, todo el mundo lo pasa o hay un montón de gente y hay gente que pasa un montón. Y es verdad, hay gente que está peor y al fin y al cabo era lo que yo me apoyaba un poquito, vale, no ha sido tan malo, hay gente que ha pasado por muchísimos abortos, que todavía no pueden tener niños y sé que hay gente que está mucho peor. Pero eso no significa que a mí no me haya dolido lo mío. Entonces, sobre todo es eso, buscar apoyo para poder pasarlo de la mejor manera posible. Sí, no hace falta tampoco decir muchas palabras, pero estar ahí. No tienes que decir tampoco mucho porque es difícil, tampoco es meterte también, pero estar ahí, ir a jugar a los bolos, lo que sea, estar con... Sí, acompañar. Acompañar. De hecho, muchas veces se dice eso, que lo que más duele es la invalidación, que dices tú, oye, no quiero que me eches una chapa de intentar animarme y decirme, oye, que no pasa nada, que ya tienes otra niña, Exacto. que lo puedes seguir intentando, que son jóvenes, que dices tú, oye, que no necesito que me animes de esa manera, porque esas palabras al final duelen siempre más. Y son Digo, las que solo más te necesito dicen. es o que estés en silencio y hablemos de otra cosa, del fútbol del sábado, Exacto. del pádel, de los bolos, de no sé cuánto, o que por lo menos no invalides mi dolor. Dices tú, oye, que da igual que tenga 8 semanas, que tenga 4 o que tenga una esperanza cada mes de quedarme embarazada y que no llegue, de decir, no me digas no llores. Dices tú, oye, siento mucho que estés pasando por esto. Exacto. Fin, un abrazo y ya, ¿sabes? A veces simplemente, por lo menos validando tu dolor y aceptando tu dolor, como diciendo, yo puedo pensar que es una tontería, ya el mes que viene volverás a intentarlo. De decir, pero no puedo yo anteponer mi pensamiento a tu necesidad y tu dolor, que al final es lo más importante, que no te invaliden. Chicos, pues muchas gracias por acompañarnos en este ratito, por contar vuestra historia, que seguramente no ha sido fácil. Que sigan disfrutando de los dos pequeñajos que tienen, sin susto, sin más susto. Eso. Y a disfrutar de la familia tan bonita que tienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dar voz de mamá y de papá, que al final los papás nunca a veces vienen, y menos en este podcast que es maternidad real, pero claro, muchas veces no sucede una maternidad si no tenemos un acompañante al lado, bien masculino, bien femenino, que nos acompañe en este barco. Así que gracias a los dos por contar vuestra experiencia y por ayudar a todas esas familias que muchas veces están en silencio sin contar su historia porque al final no quieren que lo invaliden o no quieren que le juzguen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ti también por seguirnos cada semana. Recuerda que para ayudarnos a seguir creciendo tienes que compartir este vídeo, suscribirte, darle me gusta y si tienes alguna historia interesante que contar que puede ayudar incluso a otras mamás y otros papás, te esperamos por aquí.